Yo, la verdad que a mí me encanta escuchar a gente como Elena porque es como mucho más ortodoxa que yo. Entonces, a mí escuchar a gente más ortodoxa que yo, la verdad que me encanta. Yo lo que os voy a intentar explicar es por qué hago yo las cosas y cómo aplico yo lo que entiendo de láser y de luz pulsada en cuanto a bases físicas y la aplicación práctica que tiene todo esto. O sea, al final tú entiendes lo que está pasando, entiendes los parámetros, entiendes lo que estás haciendo, vas a poder sacarle rendimiento a tu aparato, sea el que sea, pensando y reconociendo. Al final, pensando qué falla, qué no falla, por qué te estás pasando, por qué ves un endpoint inadecuado, por qué ves un endpoint efectivo, y en base a eso tú vas ajustando los parámetros. Entonces, yo la verdad que últimamente empiezo mis charlas de casi todas de láser con esto. Al final, esto es clave, que eso ha hecho mención Elena también. Los warning endpoints y los endpoints adecuados, estos artículos son como muy referencia para todo lo que son fuentes de luz. Y tener esto muy claro, al final, entender lo que está pasando y saber láser y saber si vamos a tener un resultado bueno, un resultado malo, una complicación o no la vamos a tener. Y esto además, cuando le apretamos las tuercas a nuestros dispositivos, muchas veces cambia de disparo a disparo. El cromóforo al final, cuando tratamos nuestras patologías, nuestras afecciones estéticas, es muy errático. Hay zonas en las cuales tú con los parámetros puedes ir bien, le pegas un disparo a otro lado y de repente te capta y te hace una ampolla. La igualdad de parámetros. Entonces yo al final, en todo esto de láser y luz pulsada, es que aprendes disparo a disparo. Si tú, sobre todo cuando estás en curva de aprendizaje, vas fijándote lo que está pasando en cada disparo en la piel con los parámetros que tú has ajustado, vas aprendiendo y vas dándote cuenta de lo que pasa. Y además en luz pulsada pasa esto, que duele. Entonces, una indicación, aunque el endpoint sea más o menos correcto, interpretes que es correcto, si el paciente en luz pulsada se te queja una barbaridad, yo ahí bajo. O sea, yo ahí sí que para mí en luz pulsada es un indicativo claro de intentar bajar la intensidad del tratamiento. Y es otra pista adicional que la gente dice, bueno, al final la luz pulsada es verdad que tiene una curva de aprendizaje como muy larga, porque al final los endpoints de los láseres son como muy claros, ya sea en CO2, que el endpoint lo estás generando tú, ya sea en PDL, si estás haciendo tratamientos purpúricos, todo está bastante claro. En Q-switch, en Pico, haces la escarcha, no la haces, todo está bastante claro. En luz pulsada es verdad que tienes esa horquilla paramétrica que va a hacer que puedas sacarle mucho rendimiento, pero estás muy cerca de la complicación o puedas quedarte corto demasiado fácil. Entonces, para mí eso de que ya no solo te puedas guiar por el endpoint, sino también por los síntomas del paciente, a mí me da pie a ser seguro y efectivo con este procedimiento. Entonces, bueno, esto ya lo sabéis de sobra los que tenéis la plataforma, sabéis hasta dónde actúan los filtros de corte. Al final yo voy a hablar un poquito más de 555 y al final a mí este esquema me sirve mucho para entender. Este es un esquema que hace referencia a cuál es la penetración del láser en piel clara, curva verde, piel oscura, curva azul, conforme vamos progresando a la longitud de onda. En el único, donde empiezan a más o menos a asemejarse a la luz clara, la piel clara y la piel oscura, es en torno al neodimeyaj, en torno a 1064. En todo lo demás siempre hay un gap. ¿Esto qué quiere decir? Que al final, por mucho que tengamos un fototipo más alto, si vamos a buscar tratar una lesión vascular profunda y por fototipo alto vamos a seleccionar un filtro más largo para penetrar más y ser más seguros, al final siempre vas a tener que ajustar otros parámetros porque nunca va a ser igual la penetración que en una piel clara. Entonces esto, con fototipos altos hay que pensar, y hay que pensar a nivel paramétrico cómo nos hacemos efectivos y seguros. Entonces, lógicamente, el filtro de corte lo elegiremos en base al fototipo y en base a dónde se sitúe la lesión y cuánto cromóforo haya. Entonces, ¿cuándo utilizo yo el filtro 555? Que habitualmente es verdad que tiendo a utilizar más el 530 porque simplemente tiene más captación de todo, de componente vascular, de componente pigmentario. Pues básicamente en fototipos 3+, cuando veo que el fototipo y fototipo 3+, más bien 4. O sea, al final en fototipos altos tiendo a utilizar primero 555 por una cuestión estrictamente de seguridad. También lo utilizo cuando veo mucho cromóforo. Cuando hay muchísimo cromóforo, realmente lo que puedes generar es lo que los americanos llaman bulk heating, es un calor en masa. Cuando tú tienes mucho cromóforo, realmente vas a hacer una captación muy intensa y eso te va a poder generar problemas. Entonces, cuando tenemos este problema, que es lo mismo que pasa cuando tratamos hemangiomas infantiles, que sabemos que aquí, con el cromóforo tan tremendo que hay, si no utilizamos pulsos largos, si no somos conservadores, podemos ulcerarlos y podemos complicar. Entonces, a este nivel, todo lo que sea cromóforo intenso, habrá que ajustar todos los parámetros en general y esto me hace utilizar de entrada pulsos largos en particular. Luego, lógicamente, en diana vascular profunda, por un tema de llego o no llego, 555 para llegar, y en rejuvenecimiento o tratamientos conservadores. Es verdad que cuando viene un paciente, es verdad que hay pacientes que son solo luz pulsada, que les ves cierto componente pigmentario, cierto componente vascular, un poco de textura, esto, la versatilidad de luz pulsada es imbatible. Entonces, en pacientes en los cuales no tienen demasiada historia, no tienen demasiado cromóforo, no tienen demasiado tal, pero quieren generar un cierto rejuvenecimiento, pues sí que empleo filtros más largos para hacer ese plus de sobrecalentamiento y de generación de colágeno, que es verdad que yo creo que eso sí que a la larga este filtro te da un plus con respecto al 530 que te queda más superficial. O sea que estos son los casos en los que yo empiezo con 555. Entonces los ajustes paramétricos que los sabemos de sobra también, sabemos que tenemos la duración del pulso, el número de subpulsos y el delay.
todo tiene su correlación, la sabemos perfecto de lo que explica Elena, fototermólisis selectiva, ajustamos la duración del pulso al tiempo de relajación térmica de la diana, el número de subpulsos ahora lo veremos, y el delay, pues que enfríe un poco la piel para hacer tratamiento más seguro. A mí, lo que más, ahora lo veremos, pero lo que más me ayuda a entender es un esquema que lo vemos a continuación. Entonces, al final, yo, a nivel de ajuste paramétrico y duraciones de pulso, en pigmento realmente estamos excediendo con mucho el tiempo de relajación térmica de los melanosomas. Al final son estructuras muy pequeñas que para tratarlos de forma selectiva necesitamos un Q-switch o un picosegundos. Siempre con luz pulsada de forma conceptual estamos rebasando ese tiempo de relajación térmica. ¿Cuál es mi percepción? Que cuando yo los caliento más tiempo vamos a tener más oxidación. Es verdad que conceptualmente el pulso más corto es más cañero, pero en tema pigmentario con luz pulsada, cuanto más alargo la duración de pulso, estoy haciendo un tratamiento además más seguro, porque al final pulsos más largos son más seguros, y encima estoy oxidando mejor los léntigos. Entonces, asumiendo que en luz pulsada la duración de pulso nunca va a estar adaptada, nunca es selectiva, nunca es fototermólisis selectiva, pues vamos a hacer un poquito más de efectividad, alargando un poquito más el pulso si buscamos tratar solo pigmento, que va a ser más seguro. Aunque es verdad que genera cierto calor en masa, pero yo ese calor en masa sí que lo asumo como una buena opción para generar colágeno. No sé si esto se entiende bien. Bien. En vascular es verdad que vascular, yo siempre lo digo, cuando trato láser o cuando trato luz pulsada, en vascular es que lo más sencillo que te encuentras en el día de pacientes que vienen a tratarse de esto, salvo el flushing o los eritemas difusos, que es verdad que son pulso corto, busca púrpura, no busques púrpura, pero al final todo lo que sea telangiectasia visible es muy fácil de tratar. Y el eritema difuso sabemos que bueno, a pulso corto y lo que te tolere de downtime el paciente, una púrpura o no púrpura, pues vas a poder adaptarte a ser más o menos resolutivo. Entonces, lo que os decía que a mí me ayudó mucho a entender esto de la luz pulsada es este esquema. Realmente aquí lo que vas a tener es una lesión X, vamos a hablar de pigmento por ejemplo, que tiene un cierto cromóforo y cuando nosotros le aplicamos la luz pulsada, el disparo de luz pulsada, se va a calentar. En el delay no va a ser suficiente tiempo general como para llegar otra vez a su temperatura basal y en un segundo de disparo seguimos, empezamos a alcanzar la temperatura del umbral de lesión y si la seguimos calentando de forma progresiva vamos a llegar al umbral de daño y vamos a llegar a eliminar la lesión. Esto en la epidermis, con el tiempo suficiente de delay, vamos a conseguir un enfriamiento completo porque la epidermis en general no tiene esa pigmentación suficiente como para que en ese plazo se pueda recalentar y recalentar. Entonces, conceptualmente esto para mí es entender prácticamente la luz pulsada y la duración de pulso. Si nosotros entendemos esto, aplicamos un poco a todo lo demás. ¿Qué pasa cuando tenemos un paciente con fototipo alto? Pues que realmente lo que nos está pasando es que la curva epidérmica se nos va a acentuar, va a parecerse cada vez más a como si fuera una lesión pigmentada. Entonces, si nosotros intentamos ser muy cañeros en un paciente con fototipo alto, lo que nos va a generar es una complicación y nos va a quemar la piel. Esto es lo que pasa en fototipos altos. ¿Qué pasa cuando tenemos un cromóforo muy intenso? Que la curva verde se va a acentuar mucho. Entonces, si intentamos ser muy cañeros y empleamos pulsos únicos, lo que nos va a hacer es que a lo mejor de un pulso vamos a llegar a la temperatura de eficiencia, pero también a la temperatura de daño y de ampolla y despegamiento, etc. Entonces, entender esto para mí es clave a la hora de hacer mis tratamientos. ¿Y qué hacemos cuando tenemos fototipos altos o cromóforo alto? Pues básicamente ajustar todas las duraciones de pulso. Básicamente podemos alargar la duración de pulso, dividirlo en subpulsos para hacer más protección epidérmica o hacer un calentamiento más progresivo o alargar el delay. Es verdad que el delay yo en general no lo toco mucho, pero todo lo demás, sobre todo el número de subpulsos y la duración de pulso, sí que lo ajusto un poco en base a lo que vaya a tratar. Y así como para estandarizar un poco todo esto, es verdad que si lo empezamos a tocar todo y nos hacemos como muy conservadores, no vamos a hacer absolutamente nada. Entonces, este es el principal problema de la luz pulsada, que entre no hacer nada y hacer demasiado, a veces la horquilla no es demasiado amplia. Entonces, lo más seguro, fototipos altos y exceso de cromóforo es, lógicamente, emplear más pulsos, alargar la duración de pulso o alargar el delay, que como os digo, yo no lo hago mucho. Y ya llegamos a la fluencia, que para mí es lo más fácil, porque es que la fluencia realmente nos sorprende. Nosotros, cuando hablamos de duración de pulso y hacemos pulsos más cortos, sí que estamos haciendo un tratamiento exponencialmente más intenso. Cuando mandamos la misma energía en un tiempo mucho más corto, realmente estamos haciendo un daño mucho mayor. La energía no sorprende, es que la energía es muy lineal. Conforme te vas quedando corto, si subes un poquito de energía, que es lo que clásicamente nos dice cuando empezamos con esto de las luces pulsadas, sube medio julio, sube un julio, no hay grandes sorpresas, es una ascendencia de intensidad de tratamiento muy progresiva. Entonces, ¿cuál es la idea de la fluencia? Pues la mínima posible. Empezamos con menos fluencia y si creemos que todo lo demás en duraciones de pulso, en filtro y demás está ajustado, pues la subimos un poco hasta buscar el endpoint que queremos. En ese sentido, yo creo que la energía es como muy honesta. Todo lo que son duraciones de pulso sí que te puede sorprender más para mal. Entonces, todo esto que yo hago, ¿por qué? Pues yo creo que al final muchos dermatólogos
somos escuela láser. Entonces, al final, la luz pulsada es verdad que sí que es más ámbito estético. Cuando montas una clínica o lo que sea, te compras el equipo versátil y eso te da pie pues, bueno, a trabajar mucho con luz pulsada, pero cuando venimos del mundo láser, que lo que os decía antes, estamos acostumbrados a púrpuras, a escarchas y a todo esto, realmente nos sentimos más cómodos, yo pienso, que trabajando casi todo con pulsos únicos, y es mi caso. Yo casi todo lo trato con pulsos únicos. Y es verdad que hay veces que cuando tratas con pulsos únicos, pues esa sensación de calor intenso, estas son fotos del paciente, lo mismo que decía Elena, pero es verdad que de vez en cuando pues, te quedas como, joder, pues tengo bueno, zonas que te han captado una barbaridad. Esta paciente no tengo la pre porque era así un poquito más particular, entonces no tengo la previa, pero tenía un montón de léntigos. Realmente aquí lo planifiqué a una sesión porque no quería venir más veces, entonces, bueno, pues utilizo un filtro más largo, pues que era paciente fototipo 4, me voy a 5,55 por esto, pero bueno, intento apurar con pulso un poquito más largo, 9 milisegundos, y le pego la energía que considero. Pues realmente esto en 9 días la tienes así, o sea, con un componente pigmentario prácticamente resuelto, con un efecto flash que siempre tira la luz pulsada brutal, has recalentado, has hecho un poco todo y en 9 días la tienes así. Es verdad que si os fijáis tiene alguna zona de hipopigmentación transitoria un poco sutil, pero es que esto no me agobia nada, o sea, a no ser que veas una cromía franca además, es verdad que es muy difícil y si previamente no pasa por ampolla y demás, tiene la tranquilidad de que cierta hipopigmentación transitoria se va a corregir y esto es sacarle rentabilidad alta a una sesión única de luz pulsada trabajando con pulso único. Y esto es lo que yo más hago. Scott es más de lo mismo. Yo en esta paciente, pues en Scott sí que por el acúmulo de cromóforo, esta paciente además, fototipo relativamente alto también, pero en acúmulo de cromóforo sí que tiende a utilizar más 5,55 por un tema de ahorrar captación epidérmica que me pueda generar complicaciones. Entonces, endpoints asumibles para mí, oscurecimiento de léntigos, un eritema bastante acentuado, te manda la foto al día siguiente, está así, no tengo la continuidad porque esto es de ayer, pero para mí este endpoint, tanto en inmediato como en post, perfectamente asumible, pero como os digo, trabajando con pulso único. Es verdad que eso, siendo más ortodoxo y probablemente haciendo los dobles pulsos, puedes beneficiarte un poquito más de ese calentamiento progresivo que quizá te genere más colágeno, pero cuando haces esto, yo pienso que a nivel pigmentario es que prácticamente es como imbatible. Entonces, ¿qué me decide a mí en hacer tratamientos intensos a una sesión, hacerlos a 2 sesiones, un pulso, 2 pulsos o lo que sea? Básicamente, el paciente, ¿qué te pide? Es verdad que, bueno, no lo ha hablado Elena, no sé cuánto cobrará ya la sesión para luego regalar todas las demás históricas del paciente, pero es verdad que en la clínica donde trabajo son tratamientos que no son baratos. Nunca lo son, pero especialmente no son baratos. Entonces yo todo el rendimiento que le puedo sacar a una sesión, salvo que el paciente me lo exija. Es verdad que si el paciente me lo exige, yo digo, bueno, pues cuidado porque te está apretando un poquito las tuercas, quiere maximizar mucho, se te va a cargar la mano, la vas a liar. Entonces en esos pacientes sí que voy un punto abajo, soy un poquito más prudente, pero en general, siendo razonable, si el paciente pues, me dice, oye, yo pocas sesiones, no me cuadra, llego ya tarde, me junto con el verano, lo que sea, si el fototipo me lo permite y en general las posibilidades por cantidad de cromóforo me lo permite, intento tratar en general con pulso único. Y lógicamente aquí pues interviene la experiencia, ¿no? Cuánta experiencia tengas tú, cómo te sientas tratando con pulsos únicos y apretando un poquito las tuercas al tratamiento y por supuesto siempre manteniendo pues, una tasa buena de efectividad y de eficiencia y de seguridad. Entonces yo lo que hago habitualmente es paciente que me viene, que realmente está como muy posicionado para la luz pulsada porque tiene ese componente pigmentario, ese componente vascular, ese punto de textura irregular que se puede beneficiar mucho de esto, pero que nada es exagerado. Básicamente lo que hago es combino 5,55 y 5,30. En general, es casi las únicas veces que hago doble pase. Yo en general no suelo hacer doble pase. Ahora os cuento, pero me hace hacer tratamientos más rápidos, ser más ágil y yo pienso que con lo que hago soy efectivo y mis pacientes están contentos. Pero en pacientes que tienen como todo relativamente light, que se pueden beneficiar un poco del doble pase con esa variante de filtro profundo para mejorar textura y encima tienen componente pigmentario vascular que se puede beneficiar adicional del 5,30, hago esto, 2 pases, el primero siempre VL y el segundo PR. ¿Por qué este sentido? Pues porque al final si el PR me va a captar más, si yo acentúo el cromóforo con el VL no va a ser tan dramático como hacerlo a la inversa. Si nosotros generamos mucho cromóforo después de tratar con un PR y luego tenemos una captación excesiva por el VL, para mí el sentido de este inverso tiene ese sentido. Para mí el sentido este es el que tiene más sentido. Entonces sí que hago combinaciones más conservadoras cuando hago doble pase con estos dos filtros. Siempre utilizo, como os digo, primero VL, utilizo doble pulso, en general parámetros de fotorrejuvenecimiento, aquí sí que soy más conservador y luego hago un segundo pase de PR, perdón, está puesto al revés, hago primero PR y luego VL, perdonad, al revés. Hago primero PR y luego hago VL.
al revés, justo lo contrario que he dicho, porque si hago primero, está mal puesto aquí, sería una versión previa, perdón. Lo que hago primero es utilizar PR porque luego no me va a molestar tanto el cromóforo para pasar VL, esto es, ¿vale? Perdona. Entonces, lo que sí que hago es, cuando paso el VL después del PR, hago un abordaje mucho más conservador, porque realmente ya tengo una acentuación del cromóforo importante, ya tengo un calentamiento importante, entonces me beneficio de ese calentamiento profundo para centrarme un poquito más en tema textura, en mejorar colágeno. Y en PR siempre controlo la fluencia, siempre intento, cuando hago combinación, ser un poquito más conservador y no buscar un endpoint tan extremo, ¿vale? Y siempre, como os digo, fijándome en el endpoint. El pulso único, como os digo, lo hago siempre o casi siempre. Siempre que me lo permita el fototipo y el cromóforo del paciente. Pase único, esto, cuando haces pase único, en general, ¿qué te hace? Tratamientos mucho más ágiles. Lo que sí es que tienes que estar mucho más pendiente de la técnica, porque si asumes que cuando no eres muy escrupuloso con la técnica no haces un buen solapamiento, luego lo vas a corregir con un segundo pase en criss-cross, pues cuando solo haces un pase y a intensidad alta, pues no tiene tampoco demasiado sentido, porque no lo puedes volver a hacer y puedes recalentar todavía más la piel esperando un poco, pero realmente el principal ventaja de esto es pase único, tratamiento ágil, pero teniendo mucho cuidado de solapar y hacer un tratamiento homogéneo. Alguna vez hago disparos de refuerzo cuando veo que algunos léntigos no se me han oxidado como quiero, y lo que sí que intento es priorizar siempre cuando hay doble vertiente vascular y pigmentaria, priorizar lo vascular. ¿Por qué? Por lo que os decía antes, al final los léntigos se van a enterar. Tú hagas lo que hagas con un filtro de 530 y rebasando con mucho el tiempo de relajación térmica de los léntigos, siempre se van a enterar. Entonces, si yo tengo venas, tengo pigmento, pongo los parámetros que yo considero que vaya a ser efectivo para el componente vascular, porque los léntigos se van a oxidar detrás, seguro, porque ya estoy mandando una fluencia media alta, le estoy mandando un pulso largo, entonces ahí no tengo tanto problema, y si me hace falta, pues ya reforzaré en función de lo que haya conseguido. Y si más o menos me decido a tratar solo componente pigmentario porque no hay tanto componente vascular, esta es mi horquilla paramétrica. Yo más o menos juego entre duraciones de pulso de 8 o 10 milisegundos, más o menos aquí también me ajusto un poco en base al fototipo, pulsos más largos en fototipos más altos, y si me muevo con una horquilla paramétrica de fluencias de más o menos 2 julios, también en función de la tolerancia del paciente. Y con esto en general tengo buenos resultados. Y ya, pues, por acabar, en general, cuando hago ese tratamiento de pulso único y ya he generado cierto calor y ya la tolerancia del paciente es verdad que cuando haces así no es tan buena, suelo sumar fracs, sobre todo en tratamientos combinados más conservadores. Entonces, como digo, último paso, aquí no me va a molestar nada el cromóforo, no me va a molestar nada de nada, porque realmente es el agua. Sí que me molestaría eventualmente el calor sumatorio de lo previo, pero el calor sumatorio de lo previo de esto es mucho menor que el pulso único. Entonces, en general, lo reservo para situaciones de este tipo. Es lo que decía, en luz pulsada más conservadora. Y en general, para mí, esto es clave en asistencia de cicatrices de acné, asistencia de cicatrices en general y en protocolos de rejuvenecimiento global. Esto es para lo que yo empleo el Frax. Tengo dos dudas. Cuando tú haces el doble pase, Sí. Primero PR, luego VL. Perdón, sí, primero PR y luego VL. De acuerdo. ¿Y el PR lo haces en pulso único? Sí. Y luego haces VL. Sí, pero soy un poquito más conservador con las fluencias. Cuando los combino soy un poquito más conservador con las fluencias. Y en ese caso, si consideras necesario, añades Frax. Si considero que el paciente se va a beneficiar de hacer un Frax, sí. De acuerdo. Sí, que en general es todo el mundo. Vale. Sí, en general Exacto. es todo el mundo. Entonces, y cuando optas por PR en pulso único, ¿solo eso? ¿Sin el VL? Cuando voy a apretar mucho para resolver muy bien y muy rápido en una sesión, sí. De acuerdo. PR, pase único. ¿Y añades Frax también? No siempre, no siempre. Esto sobre todo para mí es perfil de paciente en el cual considero que a lo mejor un Frax sí que puede ser útil. Bueno, mira, ahora lo vemos esta paciente. Pero sí considero que el Frax va a ser útil, pero quizá ahí está más para CO2. Entonces, en ese sentido, darle un Frax, en general son pacientes que el componente pigmentario fuerte de fotodaño o componente vascular de mucha vena dilatada fotodaño, en general se acompaña de una textura muy irregular en el que pienso que el Frax no va a aportar tantísimo. Entonces, prefiero maximizar una sesión de IPL y luego irme a un CO2. Yo lo hago así. Que sí que vendría fenomenal hacer un Frax además, pero en general en este perfil de pacientes sí que planifico luego El más rentable, un CO2. Eso es. Gracias. Nada.
Entonces, en estas telangiectasias probablemente resuelvan fenomenal con 5,30, pero es verdad que mi percepción es que cuando empiezan a ser violáceas, no sé por qué se pasa automático, perdón, cuando empiezan a ser violáceas y adquieren cierta grosor, es verdad que las puedes resolver muy bien con 5,30, pero a veces te reciban antes. Esta es mi percepción. Yo siempre cuando trato patología vascular en mis pacientes siempre les digo que esto no es resolutivo, que esto está demostrado incluso en los mejores resultados, venas reticulares, perioculares y demás, que aunque tú las colapses tengas un resultado perfecto, al cabo de un año el 70% las tiene puestas. O sea que es una historia inherente a la persona, biológica y demás, que por mucho que tú resuelvas las vas a tener. Entonces mi percepción es que cuando empiezan a tener cierto tono grisáceo, cierto tono violáceo, aún resolviendo bien con 5,30, que estas probablemente resuelvan bien con 5,30, si tú le pegas con 5,55, la recibas menos. Esta es mi percepción, a más o menos igualdad. En alguna paciente sí que, por probar esto al principio, traté un lado 5,30, 5,55 para ver esto. Y la verdad que más o menos es difícil esto demostrarlo, pero tengo la percepción de que se resuelven bien igual y que hay menos tasa de recurrencia. Entonces ese también es un posicionamiento del 5,55. Paciente, que lo que hablábamos antes, hay pacientes que son claramente de luz pulsada. Esta paciente posiblemente tenga fototipo límite y un exceso de cromóforo, entonces en este caso sí que empiezo con filtros más largos. Lo mismo, voy a pulso único, intento sacar el rendimiento al tratamiento y en un segundo tiempo, ya con menos cromóforo, intento apretar las tuercas y hacer un filtro de 5,30 con parámetros un poquito más conservadores, sobre todo en fluencia, pero por la captación mayor inherente al filtro. Entonces, esta foto es lo que menos me perdona esta foto es que esta se le dice tumbada y esa se le dice de pie. Entonces, allí parece que se arruga el triple, que te le ha salido bolsas y tal, y es un drama, pero el componente pigmentario todo está resuelto. O sea, esta paciente es para el CO2. O sea, y esta paciente es realmente un frax, probablemente la mejor textura, pero a esta paciente un resurfacing perioral, pegarle un viaje perioral bueno y global, panfacial, yo creo que a mí un frac se me quedaría corto. Es verdad que si lo haces, perfecto, pero a nivel resultado mantenido y demás, más allá del efecto flash y el efecto inmediato, mejorará, pero la veo claramente de CO2. Entonces, en el caso de estos pacientes sí que sumar un frax creo que no me aporta tanto porque ya el componente pigmentario está estupenda y es que probablemente esta paciente de hecho no se quiso hacer nada más, pero ya tenía en la cabeza ya un CO2. Pero en la misma sesión les has dado VL pulso No, único y... dos sesiones separadas. Y pases únicos. Entonces son pacientes de pase único, es lo que os digo. O sea, yo tengo buenos resultados, hago tratamientos más ágiles, en general me lleva menos tiempo y los resultados en general... Lo que pasa es que es verdad que la horquilla terapéutica, como digo, es estrecha. Entonces tienes que fijarte mucho, disparo a disparo y en el post global, cómo la has dejado de roja, porque es verdad que son posts que a veces no son fáciles. Paciente de fotodaño, un poco el abordaje es parecido. Realmente estos pacientes que he hecho, ahora ha salido el estudio famoso, que el láser fraccionado no ablativo tiene lo que ya intuíamos todos, que al final esto puede revertir o prevenir un poco daño actínico. Todos lo sabíamos, realmente todos estos dispositivos al final, por un tema meramente físico, van a conseguir revertir daño actínico, seguro, pero es que estos pacientes también, lo mismo que no pensemos solo en afecciones estéticas para tratar, pacientes de fotodaño se pueden beneficiar perfecto de un tratamiento de luz pulsada combinado con un láser fraccionado no ablativo y no solo va a ser mejoría estética, sino también va a ser mejoría médica. Yo creo que ahí tenemos que perder un poco el posicionamiento exclusivamente estético de la luz pulsada porque tiene mejoría claramente médica y este es el caso, paciente de fotodaño en el cual se ha tratado igual, 2 sesiones muy parecidas a la anterior y el fotodaño ha revertido tanto en componente pigmentario, componente vascular y componente textural, sin hacer Mickey Mods, ni crioterapias, ni historias, que luego habrá que hacerlo, pero bueno, en principio resultado estético y médico muy bueno. Yo lo mismo, pues igual que en fototipos un poquito más altos, cuando abordo eritemas difusos, ya sea por rosácea, ya sea eritemas neuromediados, que esos son complejos, pero es verdad que si los acentúas puedes conseguir hacer tratamientos efectivos. En general utilizo pulso único lo mismo, pulso corto y 6,5 hasta 7 julios. Son parámetros que se asemejan mucho, que recuerdan mucho a lo que hacemos con el láser colorante pulsado y no llegamos a hacer púrpura habitualmente con estos parámetros. Entonces aquí simplemente la particularidad de utilizar filtros más largos es por una cuestión meramente fototipo. En pacientes que son fototipo más claro, pues me da pie a utilizar más o menos parámetros análogos, con fluencias un poquito mayores incluso, aunque sea un filtro más corto, con buen resultado en cuperosis, queratosis pilar, etc. Y por supuesto otro posicionamiento claro de los filtros más largos es cuando tenemos lesiones vasculares o más profundas o con más entidad.
¿Tenéis dudas hasta aquí? Pasamos a Frax. Entonces, lo mismo. El Frax. Yo cuando pienso en estos... Cuando pienso en estos fraccionados no ablativos, al final a mí, a nivel paramétrico, ahora veremos a qué equivale cada cosa, que lo sabéis seguro, pero por hacer un repaso conceptual para luego lo que hay que hacer, yo siempre me hago el esquema de qué me supone a mí hacer un tratamiento muy intenso con esta plataforma y qué me supone hacer un tratamiento conservador. Realmente, lógico, fluencia, cuanto más alta, más caño el tratamiento. Duración de pulso, esto lo veremos ahora, que es controvertido. Bueno, vamos a ir desglosando. Lo mismo que os decía antes, al final la fluencia en estos parámetros realmente es una cuestión lineal. Podemos subir un poquito los milijulios, pero no va a ser una cosa tremenda, porque estos parámetros encima, estas plataformas son muy seguras. Realmente el fraccionado no ablativo tiene un posicionamiento claro, que luego veremos los resultados en lo que yo más lo utilizo, que yo estoy muy contento con ello, pero no son tratamientos inseguros, y más cuando hablamos de fluencia, que es verdad que la fluencia parece una cosa que sí que va a ser el tratamiento infinitamente más intenso, no es lo que más. Aquí, igual que lo otro, la duración de pulso, aquí lo que más hace por hacer un tratamiento cañero es la densidad, y la densidad puede estar expresada por el número de pases o el spot que utilices y cuánto juntes el calor o cuánto alargues el pulso. O sea, la densidad aquí se puede interpretar de varias maneras, pero la fluencia en este sentido, y de nuevo, es honesta, y subir mucho más la energía a veces no tiene mucha repercusión en la intensidad de tratamiento. Duración de pulso. Esto a mí sí que me gusta mucho explicarlo porque conceptualmente es una cosa y luego en la práctica es otra cosa. Conceptualmente, cuando tú tienes un pulso corto, realmente estás emitiendo la misma energía en menos tiempo. Esta es una fórmula que es clara, que es la que relaciona la potencia con la energía en los milisegundos. Potencia es energía partido en milisegundos. Entonces, cuanto más acortas tu pulso, realmente más energía está mandando en menos tiempo. Esto es fácil, la potencia es más alta. Entonces, emitir una energía en menos tiempo va a hacer un pico de potencia. Eso conceptualmente siempre es más cañero. ¿Qué pasa? Que en estos láseres de remodelado, conforme tú alargas el pulso, aunque la energía la transmitas en más tiempo, vas a hacer un calentamiento en bloque. Y ese calentamiento en bloque es lo que muchas veces te sirve para tener mejor resultado en una cuestión de remodelado. O sea que lo que conceptualmente sería pulso corto, tratamiento más intenso, en este caso, alargar el pulso implica calentamiento lateral y genera más efecto remodelado. ¿Esto se entiende? Bien. Entonces, al final, ¿qué consigues haciendo un pulso más corto con estos dispositivos? Cuando tú haces un pulso más corto con estos dispositivos, realmente no le estás dando tiempo a que la energía se exprese, pero sí estás generando un pico de potencia que te va a hacer más daño epidérmico. El calor se va a quedar más superficial y vas a generar más daño epidérmico. Cuando tú alargas el pulso, vas a permitir que la energía se exprese y que cuando llega a la profundidad que tú has seleccionado vía la fluencia, vaya a hacer ese calentamiento en bloque. Por lo tanto, aunque conceptualmente y de forma teórica una oración de pulso corta sería más cañero, cuando queremos más remodelado tenemos que alargar la oración de pulso. Y esto pasa exactamente igual con el CO2. Con el CO2, que hay plataformas de CO2 que consiguen simular incluso herbios, que es haciendo pulsos muy cortos que generan canales muy fríos y que no dan tiempo que el calor se exprese. Parece mucho un herbio. Entonces, en este caso, lo mismo, elegir un pulso más corto haría una columna mucho más, digamos, fría, que generaría más sangrado, menos coagulación, conceptualmente mucho más potente, pero a nivel remodelado no aplica, porque como no deja calor, no haces ese calentamiento lateral que beneficia para remodelar la piel. Entonces, esto es conceptualmente lo que pasa con la oración de pulso, con los láseres fraccionados no ablativos, que hay veces que no es como muy intuitivo. Al final, si hablamos siempre de que el pulso corto es más cañero, en este caso sería lo contrario. La densidad. Aquí principalmente lo que hay que saber que es que la densidad depende del número de pases. Entonces, lo que hay que controlar muy bien es el número de pases en fototipos altos, en pacientes en los cuales vayas a tener un calentamiento en masa que nos pueda generar hiperpigmentaciones postinflamatorias. Y en este caso, como podemos regular el tamaño del spot, lo que hay que saber es que el spot más pequeño sí que va a ser más cañero porque agrupa más los canales y puede generar lo mismo, más calor en bloque. Y esto a nivel paramétrico es lo que aplicaría a nivel del Frax. Y esto, que de forma estanca es como muy bonito de entender y que tal, pues al final está todo imbricado. Al final, la energía que teóricamente sería la profundidad y un poquito la anchura, la oración de pulso que sería la anchura porque extiende el calor lateral, la densidad que la puedes controlar en base a los pases, al final, ya digo, conceptualmente está todo como muy estanco, pero luego la realidad es que combinaciones muy diferentes te pueden llegar al mismo punto de tratamiento. Y lo que hay que entender sobre todo es que cuanto más cobertura hagamos, cuanto más pases hagamos, más calor en bloque vamos a generar, y esto es complicado sobre todo en fototipos altos. Aquí os pongo una aproximación paramétrica bastante acertada de lo que yo considero lo que sería un resurfacing suave y un resurfacing un poquito más cañero. Al final, si nos fijamos, lo que estamos haciendo es controlar la energía, pero sobre todo lo que estamos controlando son duraciones de pulso, pues vamos a alargar el pulso y vamos a generar más remodelado, llegamos hasta los 10 milisegundos en el caso de que queramos un resurfacing un poquito más cañero. Y siempre, cuando hacemos parámetros en general de duración de pulso o de energía más intensos, en general hacemos menos pases, intentamos hacer menos densidad
para conseguir que no haya tanto post, que no haya tanto calentamiento, que no tengamos complicaciones. Y esas serían las implicaciones que luego en la recuperación aplican, siendo siempre un láser que en general en pocos días tenemos una recuperación muy buena. Entonces aquí lo que hay que decir es, bueno, yo tengo una cosa, que sé que la energía me profundiza, que el número de pases me hace una densidad y un calentamiento en masa, que la duración de pulso me alarga. Entonces, ¿cuánto calor puede soportar la piel? La pregunta es esta, ¿cuánto calor podemos permitirnos y cuánto va a ser efectivo y cuánto va a ser seguro? Seguridad en general siempre es muy alta, entonces con lo único que tenemos que tener cuidado cuando utilizamos fracs es en fototipos altos, en los cuales, como os digo, no es tanto que la energía hay que controlarlo mucho, sino la densidad. Y la densidad es igual al número de pases. En fototipos altos no pasamos 100 veces porque vamos a tener la hiperpigmentación seguro y vamos a tener recuperaciones prolongadas y podemos juntarnos al punto de complicación en un láser que conceptualmente es muy seguro. Y luego hay una cosa bueno, pues el software y la tecnología pues es inteligente, entonces cuando nosotros hacemos duraciones de pulso corto nos capa la energía. Y esto es porque al final pues hacen un poquito más de protección epidérmica. Si nosotros utilizáramos duraciones de pulso muy corto con energía muy alta, generaríamos un impacto epidérmico que nos podría generar complicaciones. Entonces en ese sentido es un factor limitante de la propia plataforma que aunque quisiera ser muy bruto pues no te deja. Y llegados a este punto, pues muchas veces el límite del tratamiento del fracs te lo da el propio paciente. Al final tú reconoces un endpoint, reconoces un eritema que habitualmente es bastante intenso, incluso, bueno, bastante más que la luz pulsada, salvo que seamos también muy brutos, e incluso que con otros dispositivos láser. Y hay situaciones en las cuales vamos a tener endpoints que podemos tener pues, más costritas de este tipo hemorrágicas, que sabemos que son las MEND, las microepidermal necrotic debris, esos detritus que se depositan a nivel epidérmico que se puede prolongar bastantes semanas y que eso sobre todo aplica cuando hemos hecho un tratamiento muy intenso superficial. Y luego otras reacciones aparatosas de tipo dermografismo, pues sabemos que a veces hay pacientes que hacen dermografismo y que no tiene mayor implicación. Entonces, reconociendo bien lo que está pasando y viendo que la piel no se dematiza de una forma exagerada, pues podemos ser seguros y la otra es que te pare el paciente. Hay veces que la tolerancia llega a lo que llega, aunque preveas una serie de pases, una serie de cobertura, si el paciente pues, se limita el procedimiento, pues te limita y ya está. Entonces, en mi práctica clínica yo utilizo el frac sobre todo en cicatrices posquirúrgicas. A mí me parece que tiene un posicionamiento claro en cicatrices posquirúrgicas. Hay estudios incluso que hablan de pacientes con predisposición a cicatrices hipertróficas y queloides. No es muy práctico, pero el día antes de la cirugía darle una serie de pases de fraccionado no ablativo y como que te hace una homeostasis precicatricial, o llamadlo como queráis para ponerlo bonito y para venderlo al paciente, pero algo así que te puede predisponer a mejor cicatrización. Yo habitualmente en cicatrices posquirúrgicas, en la retirada de puntos, empleo ya sea láser vascular o si lo tengo a mano, luz pulsada, habitualmente pulso corto porque conceptualmente ese eritema difuso es de vaso fino, pulso corto, pero controlando bien las fluencias y habitualmente pues sí, en pulso único. Y en la segunda sesión ya empiezo a combinar fraccionado no ablativo y en las sucesivas pues ya solo el de remodelado. Cicatrices de acné leves o que el paciente no te tolera downtime más allá de pocos días, en estrías, clarísimo posicionamiento y luego lo que hemos visto antes en protocolos de rejuvenecimiento combinado en los cuales pues asumo que posiblemente un filtro largo no vaya a ser suficiente como para mejorar la textura y que meter ahí un frax pues te va a potenciar el resultado. Entonces, pongo ejemplos de esto del remodelado de las cicatrices minuto cero. Sabemos que aquí en cuanto quitemos los puntos tiene sentido disminuir la cicatrización o disminuir la inflamación con un dispositivo vascular, en este caso, como os digo, pulsos cortitos y fluencias controladas y ya en las sucesivas sesiones pues, utilizar fraccionado no ablativo para conseguir remodelado. Esto yo lo hago casi de forma sistemática en casi todas mis cicatrices posquirúrgicas. Esto fue una corrección quirúrgica después abordada con fraccionado no ablativo. En cicatriz de lifting, en el cual las fotos nunca hacen justicia a los queloides, pero aquí había una hipertrofia brutal que me hizo también hacer infiltraciones. Aquí cuando muchas veces pasa que desaparece el eritema difuso y se acentúan las telangiectasias gruesas, entonces esto básicamente, pues entendiendo lo que tienes que hacer, vas adaptándote con la oración de pulso al eritema difuso, posterior a las telangiectasias gruesas y posterior empiezas a utilizar los dispositivos de remodelado para mejorar la textura. Siempre pasa, esto no es una complicación, siempre pasa que las cicatrices queloideas hipertróficas cuando están contraídas, cuando las tratas y las dejas mejor, se ensanchan, porque realmente ahí la piel está contraída y cuando las distiendes, pues aparentemente ensanchan. Y esto es una sistemática, no es una complicación, pero este resultado es una cicatriz hipertrófica queloidea molesta
Hace una cicatriz plana que tiene problema ya de un poco de pigmentación, pero que está atrás de la oreja, paciente encantada en este punto. Lo mismo, percepción de ensanchamiento cicatricial, pero cicatrices hipertróficas y eritematosas cogidas en minuto cero, utilizando pulso único, como digo siempre, pulso corto, fluencia controlada y después remodelado. Tiene resultados tan buenos como este, que aplica igual a casi todas. Esto es un cambio de vida de paciente. O sea, este es paciente con cicatriz pétrea, ulceración y demás, empiezas a meter en la ecuación los dispositivos vasculares y tienes mejoría en la consistencia, mejoría en la vascularización, mejoría en la ulceración, mejoría en casi todos los síntomas de cicatriz hipertrófica queloidea. Y luego ya remodelas con el fraccionado no ablativo y eres menos cañero que con CO2, no calientas tanto, que lo que te puede pasar conceptualmente es que te empeore el queloide. Y luego, por supuesto, pues en cicatriz de acné, en paciente, como digo, leve o que no deje hacer tratamientos más agresivos con CO2 por un tema de downtime, pues un posicionamiento también claro del fraccionado no ablativo. Una preguntita, Jaime. ¿Tienes experiencia en hacer primero terapia fotodinámica y luego luz pulsada? En secuencia no. Te lo he leído, lo quiero hacer, pero no lo he hecho. Dices que Ha salido publicado hace un par de artículos, hacerles que primero le pones el fotosensibilizante. y que la luz sea la luz Yo pulsada. pensaba hacerlo con Daylight porque no tengo lámpara y luego hacerle IPL. Para, por ejemplo, la paciente esta que tenía tanto fotodaño, Sí, sí. pero no lo he hecho nunca. No, yo lo que he hecho es vehiculizar con CO2. Vehiculizar el eso- fotosensibilizante con CO2, que eso es Antes cañero, de la pero terapia, sí. Pues va mucho mejor, ¿eh? Sí, sí, va como un tiro. Sí. Pero tiene reacciones... Joder, Sí. algo no se acuerda de mi padre, ¿eh? De los de vehiculizar el TCD. Sí. Sí, sí. ¿No hay más preguntas? Particularmente no suelo usar, ¿no?, el pulso único. Mi población es muy Morena. playera y están en las Canarias, entonces es más complicado, pero la verdad que me llegó ese concepto de irlo a aplicar más porque sí recuerdo de que cuando estaba en las primeras semanas de entrenamiento también con el equipo, sí comentábamos de que había que ir con mucho cuidado con pulso único porque sí, obviamente somos más cañeros, pero efectivamente el paciente siempre o habitualmente va a la consulta queriendo ver más resultados en la primera sesión y tienes que dar lo más que puedas, ¿no? Sí había sido hasta el momento muy conservador con eso porque algún paciente que sí le hice con pulso único, recuerdo que no he tenido problemas relevantes hasta el momento de hiper o hipopigmentación, pero que sí que es algo que lo voy a empezar a hacer a ver qué tal, ya te diré, te mandaré algún WhatsApp de cómo va aquella reacción, pero que digamos que sí sería bueno para sacarle más provecho al equipo. Me parece muy interesante ese punto. Me falta una diapo de no me hago responsable de todo lo que... Sí, ahora con este comentario... Una pregunta, ¿tú cuando das pulso único a toda la cara usas algún enfriamiento asistido? Después, Después, cuando ¿no? acaba, En ese sí, momento. o si empiezo a ver que se calienta, que se pone muy rojo y demás, sí que le voy, pues en lo que trato la otra mi cara, le voy poniendo. Ya. Es que yo toda la cara no he dado pulsos únicos, pero cuando tienen cúmulos de léntigos, pues les das pulsos únicos. Gracias. En rosácea muchas veces uso primero un PR en pulso único pero difuso, las potencias que has dado tú al principio, tal vez 5, 1,5, pero luego en la parte malar, que es donde hay más lesiones, a veces me atrevo con un pulso único 12-12, que es cañero, que le duele bastante, pero tengo bastante buen resultado. En esos casos, ¿pautas una segunda sesión al mes o esperas a ver, o te parece que igual estoy siendo demasiado cañera? No, yo no creo que seas cañera. De hecho, es que conceptualmente lo cañero es lo contrario. O sea, lo cañero es utilizar pulsos cortos. El pulso largo lo que te pasa, que pasa igual con el colorante pulsado, es que edematiza mucho más, porque realmente te estás pasando con mucho del tamaño del vaso. ¿Hablas de eritema difuso, o hablas de telangiectasias o hablas un poco de tratamiento global de una cara roja? Hablo de tratamiento global, porque Malar, normalmente cara en roja. rosácea hay como el eritema difuso, pero Sí. luego encuentras esas pequeñas papulitas Sí. que las ataco con un 12-12 en la parte malar. Sí. No, eso está perfecto. Lo único que te puede pasar ahí es que edematice más, pero a nivel de intensidad de tratamiento no tienes problema.
¿Y repetirías sesión al mes o esperarías a ver...? Yo sí, o sea, yo sí que me gusta ver a esos pacientes al mes porque si hay otra sesión que hacer, lo perfecto es al mes. Pero voy sesión a sesión. O sea, es verdad que haciendo esa intensidad de tratamiento tienes buenos resultados, los debes tener. Y con una sesión, además. O sea, está siendo... Sí. Lo que pasa que a veces, pues lo que hemos hablado antes, que parece que de un principio tienes que decir a la paciente lo que vas a hacer. Entonces, muchas veces ven al mes que te evalúo y cuando viene al mes le digo, te voy a hacer una segunda sesión, pues según cómo no les sienta tan bien. Parece que tienes que desde un principio decirle, te voy a hacer 3 sesiones o que tengan un poco claro el protocolo de tratamiento. Era un poco para, no sé, para protocolizarlo. Yo ahí lo que les digo es que, le digo, mira, esto, como no es que les eche la culpa, pero les digo, mira, esto de lo vascular biológicamente es una cosa tuya. Le digo, es una cosa que ojalá pudiéramos ser tan resolutivos en vascular. No es como cuando te quito una mancha, que en principio te saldrá otra porque te sigues poniendo al sol, pero esa mancha se te va. Entonces aquí tienes un problema de que yo lo que hago lo voy a hacer y lo voy a hacer bien y le voy a sacar el máximo rendimiento a la sesión. Sí que les digo a veces cuando veo que está muy mal, les digo, mira, esto no puedo ser todo lo intenso que quisiera en esta primera sesión y no le puedo sacar todo el rendimiento porque sería complicado, porque tiene mucho color, tiene mucho rojo, entonces si yo aprieto mucho las tuercas podemos bordearla, podemos tener algún problema. No, problema no. Entonces ya la segunda sesión casi ya te la piden. Entonces, en ese sentido, yo ya ahí como que me curo un poco en salud de que si hace falta otra sesión, pues ya está implicado y luego le digo, mira, esto biológicamente cambiará a lo largo de tu vida. Tú tienes una rosácea, tienes venitas dilatadas en las alas nasales, a lo mejor no te dura toda la vida, pero durante un tiempo te van a salir. Entonces, esto, yo te voy a hacer un tratamiento que considero que en el punto que te lo hago va a ser lo máximo resolutivo que puedo hacer. Nos vemos en un mes, si hace falta, pues es que al final, pues tenemos que tener seguridad en la primera y tenemos que hacer una segunda, les implico, y si estás muy contenta, pues ya nos vemos en otoño. O ya nos volvemos a ver porque esto una vez al año requiere un cierto mantenimiento porque biológicamente la patología vascular, por mucho que tú colapses las venas, luego vas a tener circulación colateral y te van a volver a salir. Entonces, en ese sentido sí que soy muy pesado con el discurso de las posibilidades que puede tener. Entonces, nunca tengo la percepción de que un paciente que viene a la segunda sesión o a la revisión de la primera, si no ha tenido resultado perfecto, que siempre tienes un resultado. Siempre lo tienes. Otra cosa es que sea perfecto o que sea bueno, más moderado. Pero si ya has comprendido al paciente, le has explicado bien lo que le pasa con su patología, lo que tú has hecho, que es lo máximo que le puedes hacer en ese momento, pues si hace falta una segunda sesión, pues lo asume. Y a veces ajustas el precio. O sea, es verdad que alguna vez si lo has pegado y consideras que a lo mejor te has quedado un poco corto, yo ahí sí que ajusto el precio, que además lo percibe como un detalle encima. Pues ella directamente no cobra. Tiene un backup ahí millonario familiar, pero los demás que no lo tenemos, pues ajustamos. Si hay a la vez venas visibles en la mejilla de rosácea y aparte un eritema no visible, o sea, Sí. vasos no visibles, ¿el primer día tratas las dos cosas a la vez? Sí. Sí. Y me voy primero a lo grosero y luego me voy a tratar el eritema difuso. Sí. Y primero con plantilla y luego el otro lo... Sí. Bueno, es que yo tengo un aplicador que tiene el spot pequeño, pero conceptualmente sí, lo haría con plantilla. Sí. Entonces primero lo más grosero, lo más visible, y luego ya me voy al pulso corto y sí, todo el mismo día. Lo que pasa es que hay veces que como vas con pulso único, en la misma pasada es que lo haces todo, no haces ni plantilla. O sea, directamente a lo mejor la zona medial la vas a tratar con el pulso de 10 y tienes varios, pues le tratas toda la nasal y directamente. También lo hago a veces. Pero son parámetros muy distintos, ¿no? En realidad, o sea, Para la zona lateral sí, porque luego cuando solo es eritema difuso sí, pero en general esto pasa igual con las malformaciones capilares, que tú estás viendo realmente un vaso, sobre todo en adultos, que tú estás viendo un eritema difuso y algún vasito y demás, pero la historia de la refractariedad de las malformaciones capilares es que tienen vasos de diferente diámetro que tú no estás viendo, aunque estén algunos es verdad que tienen diferentes profundidades, algunos están superficiales y algunos más profundos, y la refractariedad viene de aquí, que lo que te está pasando, que por lo que es más efectivo tratar malformaciones capilares en niños menores de 1 año es porque las telangiectasias son más, o las venas son más homogéneas, luego no tiene el daño actínico que te hace dispersión y que no llega al láser o al pulsado allá donde tiene que llegar, pero conceptualmente lo que tienes son vasos de diferente diámetro a diferentes profundidades que tú ves, no ves. Entonces pasar, aunque te parezca que estás pasando y haciendo un tratamiento difuso en zona donde a lo mejor no toca porque no tiene traces visibles, probablemente esos parámetros que estés utilizando de una manera u otra sean efectivos. Aunque conceptualmente el eritema difuso sí que vaya bien el pulso corto, pero utilizar diferentes diámetros en este tipo de pacientes yo creo que siempre está bien. O sea, yo creo que siempre vas a tener beneficio.
que era un poco lo que decía ella también de utilizar 13-13 y tal, donde a lo mejor no tienes más que eritema difuso. Seguramente también te mejore. ¿Una otra pregunta? En Escocia también pulso único. Que me diga. Sí. Sí, es verdad que probablemente pierda algo. Utilizando los pulsos así probablemente pierda algo. Lo que pasa es que yo no voy en preprogramas. Yo siempre pongo la telangiectasia modo experto, me voy, pulso único y ya voy ajustando ahí. Probablemente pierdas algo de ese calentamiento controlado, que te mejora la textura y demás. Pero bueno, a nivel paramétrico, si tú quieres ser efectivo en pigmento, si quieres ser efectivo en esto, es pulso único. Luego ya si quieres hacer más protección epidérmica o quieres ser más conservador, pues a doble pulso y ya está, que también tengo buenos resultados con doble pulso. Y mira los que ha enseñado Elena, son buenos, muy buenos. Mejores que los míos. Y es mucho más ortodoxa y tiene menos... bueno, eso luego siempre la puedes liar, con pulso único, con doble pulso y demás, Sí, siempre la puedes liar. puede liar. Pero es verdad que, hombre, yo he tenido, o sea, yo esto lo cuento aquí, pero yo he tenido algún post que, joder, de escribir tú a la paciente, no decirle a la paciente que te llame, de coger y decir, ¿estás bien, tal, que ayer, bueno, qué, todo bien, sí, no te dice nada, tal, bueno, bien, vamos bien. Y ya respiras, pero hay veces que llamas tú a la paciente, que, joder, se me cargó la mano y... Pero sí, es verdad que esto te pasa con los primeros, luego ya más o menos, es verdad que no es muy... Pasa lo mismo, que muchas veces no puedes predecir un resultado a sesión única, no es muy consistente en ese sentido, que yo entiendo que ahí influirá, sobre todo en patología vascular, la diferencia de profundidades y de diámetro de lesión, y luego, pues eso, también en léntigos, pues algunos que ya sean seborreicas planas y demás, hay veces que el resultado que tienes con los mismos parámetros, el mismo fototipo, misma historia, no es igual. Pero en general, sin ser consistente, yo creo que utilizando pulso único tiene mejores resultados. Si lo que tienes que ser es seguro e identificar qué paciente te puede dar un problema haciendo esto. Y sobre todo el fototipo alto, mucho cromóforo. Para las seborreicas planas, sé que alguno usa el pulso único, incluso sin gel o Sí. casi sin gel, Claro. con el objetivo realmente de quemar y de quitar todo el epidermis también y volar todo eso y que, bueno, que se venga todo abajo. Lo he hecho también y funciona, pero bueno, algo de hiperpigmento sí te puede quedar, que es algo que, bueno, que se puede... Yo todos los pacientes básicamente los mando a casa con Pligman después, porque viviendo allí, Pues bien, la sí. gente expuesta al sol en todo momento, para cubrirte un poco más y te siguen mandando sus Pligman después, pero que bueno, que funciona muy bien también. Sí. Pero si te iba a preguntar también, angiomas pequeños de Borubí, ¿lo usas algunas veces y te funciona? Sí, ¿Con qué parámetros? Realmente he probado muchas cosas y no veo que vaya muy allá el Neurubí. Pero Pequeñitos angiomas. ¿qué ves en el post? ¿Qué ves uno de ellos? Nada. No ves post. Con pulso único, con pulso único, con... Claro. Sí, a mí sí que se me van muchos, con sí. PR, pulso único. Es verdad Pero que con VL entiendo que también, VL que se van mejor, bien, ¿no? sí, sí. Es que yo no tengo VL, pero entiendo que con VL mejor. No, yo tengo un y tengo claro también. Los gorditos son los que a mí me cuestan más. Incluso alguna araña vascular como que... Y lagos venosos también yo he conseguido quitar. También aumentando el pulso único y con un pulso más largo, ¿no? Sí. Y luego es eso, que realmente lo del stack, yo siempre lo digo también, igual que pongo la diapositiva esa de endpoints, siempre pongo una que es que el stack no existe, o sea, el stack es un concepto temporal total, o sea, tú cuando te vas, pegas un disparo, te vas a otra zona y esperas 5 minutos, ahí ya no has hecho nada. Salvo que haya habido un cambio, que entonces sí que hay más cromóforo, quizás se ha cambiado de rojo a violáceo, luego ya sí tienes más cromóforo porque eso persiste, pero es un concepto temporal, o sea, tú te vas y ya está, entonces tú le pones el pulso que consideras que te va a ir bien esa lesión, le pegas el disparo, no hace nada o hace un poco, pues para no liarla te vas a otro lado y luego vuelves, o esperas unos minutos y ya está. Cambias la duración de pulso. Sí. Antes, ¿no? Que... Entonces, cuando pasa de rojo a violáceo, tú sigues en pulso único, pero cambias los parámetros. Sí, pero ¿Y, bueno, y sí, qué parámetros pondrías cuando está en violáceo? Porque yo normalmente repito el mismo parámetro. Ahora hay una en un rosácea, PR pulso ahora hay una único. paciente con la primera es una rosácea
Interesante. Sí, hay 5 pacientes por eso. Si queréis que... Y lo vemos... Pero, sobre- ¿hablas de angiomas o hablas de rosácea? De angiomas algo, hablabas ¿no? tú. Sí. En angiomas pequeñitos, yo hago un PR en pulso único, que le doy caña, lo que tú dices, un pulso más largo. Espero y si veo que ha reaccionado, pero con la experiencia empiezas a ver si eso se va a ir o no, ¿verdad? Ya empiezas a ver, pues Yo en me lo he angiomas cargado. sí que los dejo. O sea, a mí ahí me da igual que se me quede más violáceo. A mí también. O sea, el endpoint del angioma sí que buscas que se te ponga moradito. O sea, que Sí, coagule, sí. cuando se pone moradito tienes la esperanza de que se va a ir, ¿verdad? Sí. Pues a veces ese morado, que lo que dices, vale, se va a ir, pero creo que todavía puedo darle más caña y suelo disparar en los mismos parámetros. Vosotros Sí, los cambiáis. Sí, yo a veces yo los angiomas sí que hago stack, así varias veces. Sí, pero ahí sí que no esperas. Ya ahí le pego, se ha Ahí quedado no corto, pero espero. son los buenos, le pego otro rápido. Si Sí, veo que yo no me hace también. nada, ahí es cuando le ajusto los parámetros. Pero si veo que me ha hecho algo igual... Y cuando ajustas los parámetros, ¿qué haces? ¿El pulso más largo aún? Pues depende de lo que piense que por qué me queda corto. Si es porque porque a lo mejor es uno que es más grande y me queda corto en el tamaño de pulso, pues le subo la duración de pulso y le subo un poco la afluencia. Al final, para mantener la intensidad para mantener la potencia, si subes la duración de pulso tienes que subir proporcionalmente la afluencia, entonces subes un poco los dos. O sea, subes la afluencia y el pulso, ¿no? Sí. A veces te puedes haber quedado corto también por el spot, lo que decía Elena antes, tienes que rebasar un poco el angioma. Si te has quedado corto también... Sí, yo a mí eso se me olvida a veces mirarlo y a veces Sí. es que me queda corta por el spot. lo que menos toco yo. Y yo. Las influencias y el pulso. Sí. Ya. Hombre, es que es como lo que parece que nunca falla, ¿no? Que es como lo que le estás dando y que ya estás ahí en medio, pero hay veces que alargando el spot estás penetrando más, O sea, haciéndolo más grande. haciendo más grande, sí. Vale. Eso es la densidad de energía con la que llegas en profundidad. Cuanto más alargues, menos energía necesitas conceptualmente porque estás llegando más abajo. Entonces, para controlar y ser seguro, sí que cuando haces spots más amplios tendrías que bajar la energía, pero en una angioma de estas es que tienes margen de seguridad. Es que ahí con una luz pulsada, con un colorante pulsado, otra cosa sería el neodimio. Pero con estos... Pero spots más amplios, o sea, yo normalmente cuando acorto el spot o pienso, si lo hago más estrecho, la energía está mucho más concentrada, me parece más peligroso. No, Al revés. al revés. Mira qué bien. Al revés, porque cuanto más amplio es el spot, con más densidad de energía llegas a la profundidad. Entonces, estás calentando más abajo, más calentamiento profundo. Entonces, spots más amplios, en general, en eso son más cañeros. Siempre acorde al resto de parámetros. O sea, si tú coges y amplías el spot, pero dejas fluencia o bajas la fluencia mucho, pues al final, por mucho que aumentes el spot y sea más cañero, estás haciendo un tratamiento menos intenso. Todo está como muy... Lo que decía, al final luego todo vale para todo, y entendiendo bien en qué estás fallando es cuando puedes hacer un tratamiento efectivo. Si realmente intentas tratar un angioma limitando el spot a zonitas del angioma, no lo vas a conseguir, porque es que no es solo tanto que no estés siendo efectivo en esa parte del angioma, sino que no estás llegando a la profundidad. Pero en la paciente que has dicho que no tenías VL, que no había hecho mucho efecto, Ya, ahí a lo mejor VL, ¿no? ¿y qué le habías hecho ahí? VL 8... Pues a ver pues pulso único, ¿no? Ahora que me está diciendo Pulso único, Jaime. sí. 8, 10. Pues 10, a lo mejor a esa, ¿no? ¿O Pues qué? sí, sí. Y luego, por ejemplo, la de la mano, la que tenía tanto cromo, pero que la mano que he quemado, pues esta probablemente hubiera estado bien hacerla con VL. También, bueno, No. la mano menos, ¿no? Bueno, 8, bueno, es que extrafacial, o sea, todo lo que esté fuera de la cara, muchísima más precaución. Pero yo tú las- les das el escote con 8, 10. Sí, yo le pego un viaje al escote, sí. Sí, desde luego. Bueno, es que yo todo lo que asumo que está más o menos por el corazón va bien. Lo que va mal es lo acral. Lo que va... vamos, todo el mundo, yo creo que no, eso es como quien opera. Quien no tiene complicaciones es quien no lo hace, y en la Claro. serie es igual. Entonces todos hemos tenido complicaciones. Yo recuerdo mi caso más tremendo de complicación, que tampoco fue tanto luego, fueron unas manchas café con leche, con un láser de picosegundos, con una escarcha tenue, me hizo un despegamiento brutal, unas erosiones, y digo, ¿qué ha pasado aquí? Es que, pues las piernas. Es que no tienes otra explicación. Pues eso, hay veces que en las manos, pues eso, te pegas y a lo mejor refuerzas uno con un pico y tal, suma el calor de la luz pulsada, le has pegado el pico, te hace un despegamiento y luego te hace una ulcera o una historia de estas. Y eso no me ha pasado, pero es que te puede pasar. Todo lo acral, en general, el endpoint de piernas que enseña Elena también, que parece que no has hecho nada y demás, y bueno, pues ya regalarás la segunda sesión.